De acuerdo con datos macro, Italia es una de las 10 economías más fuertes por volumen del PIB. Pese a tener datos positivos como que su PIB per cápita fue de 29.610 euros o que el índice de desarrollo humano decretara que los italianos tienen una buena calidad de vida, aún existe esa duda de saber cómo afectó ese fenómeno de la pandemia a Italia. Adentrándonos más en el tema del PIB de Italia, es claro que fue una víctima más gracias a la pandemia. Antes del COVID-19, Italia era una de las 10 economías más importantes del mundo por volumen del PIB. Su deuda pública en 2019 fue de 2.409.841 millones de euros, con una deuda del 134.8% del PIB, que está entre los países con más deuda respecto al PIB del mundo. Su deuda per cápita es de 40.001 euros por habitante. Luego, sus habitantes están entre los más endeudados del mundo. El PIB per cápita es un muy buen indicador del nivel de vida y en el caso de Italia, en 2019, fue de 29.610 euros, por lo que se encuentra en el puesto 29 de los 196 países del ranking del PIB per cápita. Pero en resultado del COVID-19, el PIB de Italia en el segundo trimestre del 2020 ha caído un menos 13%. Respecto al primer trimestre del 2020, esta tasa es de 75 décimas inferior a la del trimestre anterior, cuando fue del menos 5.5%. La variación interanual del PIB ha sido del menos 18%, 124 décimas menor que la del primer trimestre del 2020, cuando fue del menos 5.6%. Pero la pandemia no solo implicó una abismal pérdida en la producción italiana, sino que también vulneró a muchos empleados cuyo trabajo violaba las normas sanitarias. Italia, en tema de empleo, se ha venido a ver desvanecida por la nueva realidad que le trajo el COVID-19. Pero antes de entrar en cifras o en tema, se debe saber que Italia ha manejado su sistema de empleo muy diferente al de otros países en esta crisis. Italia, desde el Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales, ha impulsado la política al no despido de empleados por motivos económicos causados por la pandemia hasta marzo del año siguiente, lo que significa que millones de italianos conservarán su empleo. Pero los italianos se han preguntado si el bloqueo del despido ha servido para el mercado de trabajo en momentos de COVID-19, lo cual, según las cifras dadas por el Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales, sí, ya que al comparar las tasas de paro a inicios del año con tasa de septiembre, nos damos cuenta que Italia ha logrado mantener en márgenes cercanos su desempleo, siendo así que en enero de este año se posee una tasa de desempleo del 9.5% y en septiembre del 9.6%. El éxito del no despido se nota aún más si nos adentramos a ver meses intermedios a los tiempos de pandemia, como lo es marzo y abril, donde en el primer mes se percibió una tasa de desempleo del 8.5% y en el siguiente del 7.54%, lo cual significó que entre marzo y abril 25.000 italianos ingresaron a laborar o desistieron de buscar trabajo. A lo largo de la pandemia se han mantenido estas proporciones de desempleo, por lo cual el gobierno se siente optimista que este año la tasa de desempleo se sitúe en un 9.5%, pero esta subirá en el 2021 al 10.7%. Es importante recordar que Italia posee una masa laboral dispuesta del 25.850.220 trabajadores entre hombres y mujeres y adolescentes, según el World Bank. En otras palabras, se espera que 265.000 italianos reciban la Navidad y el Año Nuevo en el desempleo. Y guiándonos por la misma línea del desempleo, el consumo también se ha visto afectado debido a los cambios en la inflación. ¿Cómo ha sido el tema de la inflación italiana? Para responder esta duda, primero debemos tener en cuenta que la inflación se halla mediante la variación porcentual del IPC entre dos periodos. Desde la llegada de la pandemia en marzo, la inflación en Italia ha ido disminuyendo, puesto que antes de la pandemia, en el mes de febrero, se tenía un IPC de 0.5%, 2 décimas superior al del mes de marzo, el cual presentó un IPC de 0.3%. Más adelante, la tasa de variación del IPC en mayo respecto al mismo mes del año pasado bajó especialmente en los bienes energéticos no regulados, 12.2%. Además, si analizamos a mayo respecto a abril, los precios en los bienes energéticos no regulados cayeron un 4.2%. Con los problemas que el COVID-19 le trajo a Italia, con el cierre de establecimientos públicos y con la cuarentena, el IPC fue disminuyendo poco a poco hasta el punto en que alcanzó un pico de menos 0.5% en el mes de septiembre.
Finalmente, el último reporte registrado muestra cómo Italia ha mejorado en esta crisis, dado que la tasa de variación anual del IPC en octubre del 2020 ha sido del menos 0.3%, 2 décimas superior a la del mes anterior. Pero no todo son malas noticias, ya que en junio de este año se presentó una propuesta que va a llevar a cabo el gobierno, la cual busca beneficiar a los empleados. Roberto Gualtieri, ministro de Economía, afirmó que el 1 de julio de este año el gobierno italiano aprobó y estableció una bajada a los impuestos que beneficiará a más de 16 millones de trabajadores. Así que existe la pregunta de cómo habrá avanzado Italia en materia fiscal. La medida tomada por Italia para aumentar el poder adquisitivo de las familias, fomentar el consumo y reactivar su economía después de esta catastrófica pandemia fue precisamente bajar los impuestos. Esta disminución de los impuestos sobre las rentas comprende precisamente de 7.000 millones de euros. Cabe resaltar que para lograr contrarrestar los efectos negativos que ha tenido el coronavirus dentro de la economía italiana, Roma aprobó paquetes de hasta 80.000 millones de euros en ayudas para familias y empresas y garantías públicas de hasta 400.000 millones de euros en créditos para las empresas. todo esto sabiendo que lastimosamente la economía del país se va a contraer un 8%, el déficit se disparará al 10.4% del PIB, la deuda superará el 155% y buscarán disminuir lo mejor posible estas cifras mediante un plan de reconstrucción con recursos solicitados que serán financiados por la Unión Europea, el Banco Europeo de Inversiones y el Fondo de Recuperación. Y ahora queda una duda. ¿Qué estrategias de política monetaria ha implementado el gobierno italiano o toda la zona euro en general? El Banco Central Europeo menciona un nuevo término, el PEPP. ¿Pero en qué consiste esto? ¿Qué estrategias de política monetaria está implementando para contrarrestar esta crisis sanitaria? Teniendo en cuenta las circunstancias de la pandemia dadas por el COVID-19 y que Italia se rige por la política monetaria del BCE o Banco Central Europeo, Italia contará con una política monetaria expansionista. Esto por la emisión de prensa del BCE del 4 de julio del 2020 que lo dictaminó. Esto aplicará con la ampliación del programa de compras de emergencia frente a la pandemia, o más conocido como PEP. Así se reforzará la orientación acomodaticia general y respaldará las condiciones de financiación para la economía real, especialmente para las empresas y los hogares. La fase de expansión del PEP está destinada a durar hasta junio del 2021, acordando que los valores que comienzan a vencer serán reinvertidos hasta que se considere que la fase de crisis ha terminado. Desde el 2022 se planea una extensión gradual del PEP, para evitar interferencias con la adecuada orientación de la política monetaria. Por otra parte, se seguirá la misma línea del PEP para el programa de compras de activos, o más conocido como AP. Tendrá el mismo proceso de reinversión y finalización. Así es que recibirá un aporte extra de 120.000 millones de euros hasta el final del año, para reforzar el impacto acomodaticio de sus tipos oficiales y que finalicen poco antes de que comience a subir los tipos de interés oficiales del BCE. Bueno, hablando de tasas de interés, respecto a estas, la proyección del BCE es mantener un porcentaje estable menor al 2%. Así es que los tipos de interés de la facilidad marginal de crédito y de la facilidad de depósito se mantendrán sin variación en el 0,00%, 0,25% y menos 0,50% respectivamente. No cabe duda que Italia es solo una víctima más de todos los desastres que han ocurrido en este año 2020, pero así como los demás, sabrá salir adelante para instaurarse como una de las 10 economías más fuertes.